I heard that you were waiting. I didn't need to be in a hurry. You know time comes fast, doesn't wait too long. Cold faces now staring at me. What the hell are you reminding? Threats of those won't make me want to go back home. And I start running from you. Don't wanna think about it. Tequila feelings on me. Just told me all the things you did. Don't wanna think about it. Tequila feelings on me. Just told me all the things you did wrong. Yo lo conozco, bueno, porque era del barrio. Yo vivía en la calle León, él vivía en la calle Nausea. Él entrenaba en el Colegio Público Calderón de la Barca, que ya fue cuando ahí ya empezó con los tejemanejes. Y eso lo sabía mucha gente, y lo sabe mucha gente. Bueno, él siempre tenía un niño que era su niño, que era al que le llevaba sus 600 aceitunas para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, y era pues eso, todos sabíamos. De hecho, yo me acuerdo de haber incluso visionar tocamientos. Bueno, él era una persona que tenía un carácter bastante fuerte. Tenía ese carácter muy fuerte con todo el mundo, menos con el niño que le tocaba, ¿no? Al crío que le tocaba, ese siempre le cuidaba muy bien, con sus golosinas, con sus historias. Yo creo que la gente que le hemos conocido y la gente que lo ha tratado, personalmente no me creo que no lo sepan. No me lo creo. O sea, no creo que en el mundo del fútbol, en Basauri y fronteras con Basauri, no me creo que nadie no lo sepa. Pepe era portero del Lope de Vega cuando yo jugaba en Calderón, entonces bueno, pues lo conocía de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues yo contacto con Pepe, bueno, primero le doy la enhorabuena por echarle 2 cojones a la vida, porque me parece que lo que ha hecho me parece un tío muy grande, y que bueno, un contacto con él, pues porque yo tengo hijos, tengo un hijo mayor, tengo 2 más pequeños, y entonces pues a mí me mata, la situación me mata. Que dejen de pensar en que el fútbol de los niños es un negocio, porque lo único que piensan es que es un negocio, de que cobran un dineral, y que no es un negocio, que todos tenemos hijos y que a ninguno nos gustaría. Que dejen de pensar en la pasta y que sean legales porque además lo saben. ¿Tú tienes niños jugando en la escuela? No. ¿Los has tenido en algún momento? Lo tuve un año y gracias a Dios no estuvo con él, ni iba a haber estado porque yo no lo hubiese dejado. Habiendo padres que saben que su hijo ha sido tratado por esa persona, bien tienen miedo por el hijo por tema de vergüenzas sobre todo, o la vergüenza de ellos. Pero vamos, a mí me parece muy fuerte de que sabiendo que sus hijos hayan podido tener contacto con ese personaje, no hayan llevado a su hijo a un médico, a que le trate, que le hable, porque puede ocurrir el caso de Pepe dentro de 25 años, que ese criatura se acuerde de lo que le ha estado haciendo pasar. Y por vergüenzas de ahora, pues le puedes joder la cabeza de aquí a unos años. Él es un tío majo, ganaba tu confianza, nos subía en coche, nos bajaba, nos llevaba a los partidos y nuestros padres no te podían llevar. La mayor diferencia, según van pasando los años y ves esa perspectiva, es
en el tema del vestuario, de que otros entrenadores, cuando se acababa el entrenamiento, ellos se iban a su vestuario a ducharse, y este entrenador lo que hacía era quedarse contigo en los vestuarios, estaba pendiente de ti, veías cómo te miraba cuando estabas desnudo, se te había olvidado igual ponerte el calzoncillo porque eras un crío, y él, oye, no te has puesto el calzoncillo, toma, póntelo, ese tipo de cosas. La gran diferencia para nosotros cuando éramos niños ha sido eso. Otro que jugaba conmigo me dijo, pero tú no te acuerdas cuando éramos ya más mayores y, por ejemplo, con amigos, ya no independientemente del fútbol, íbamos a las piscinas de aquí de Basauri públicas o jugábamos a fútbol entre nosotros, partiditos y tal, que cuando algún crío, yo o otro, nos quedábamos un poco rezagados en la ducha duchándonos, nosotros hacíamos el típico comentario de venga, date prisa que si no viene tal, el nombre de este entrenador. Decíamos, era para nosotros como el coco, ¿no sabes? Venga, date prisa que si no viene este, porque nosotros, yo siempre había oído el rumor de que subían niños a su casa a horas intempestivas, cosas raras, pero cuando Pepe hace público ese vídeo, yo no me llevo ninguna sorpresa, y de hecho sé al 100% seguro de quién Pepe se está refiriendo con esa denuncia, entonces no me llevo ninguna sorpresa. Yo sé de casos de que me han dicho de que les han visto a este entrenador subir con niños a su casa, y cuando ese entrenador subía niños a su casa, pues yo sospecho que a jugar al parchís ni a invitarles a una merienda no sería. Bueno, que te puede invitar a merendar, pero era con primordialmente otro objetivo. Entonces, claro, cuando hay tantas personas de que a ti te dicen, no, yo hace 20, 25 años me invitó una vez a ver una película porno, porque eso me lo han dicho a mí, ellos. Íbamos 3 o 4 y veíamos una película porno. Ahora te dicen, no, es que llevaba a mi hijo a pasar un sábado a la tarde a un centro comercial, lo subía a casa, le invitaba a merendar, pues ¿con qué objetivo era? Una cosa es lo que tú tengas, las sospechas que puedes tener, y otra cosa es la certeza. Nosotros no teníamos la certeza de lo que contó Pepe. Yo cuando lo cuenta Pepe no me llama la atención, pero no lo sé seguro. Nadie dice nada, yo creo, porque hay mucho miedo. Hay miedo, existe el miedo. Entonces, mucha gente no se quiere poner a su familia, pues que lo sepa. Mucha gente ya tendrá hijos, entonces los hijos también luego preguntan, y yo creo que básicamente es por el miedo. Si tú no lo quieres contar es porque me voy a cruzar con un vecino por la calle y mira, igual me va a mirar, cuando al final debería ser al revés. El entrenador este es el que se le tenía que caer a la cara de vergüenza y cruzarse con la gente, con los vecinos, y él tenía que ser, pero luego cada persona, pues al final el miedo existe y está ahí. Tú imagínate, durante 40 años que ha estado entrenando este señor al Club Baskonia y ahora en la escuela del Baskonia, durante 40 años, tú fíjate la cantidad de niños y niños y niños que nos ha entrenado este entrenador. Son miles, miles y miles. Y si hay 6 denuncias, pues tú imagínate la gente que puede estar pues metida en el ajo, como se dice. Yo creo que lo primordial es que esta persona tiene que ser juzgada para que no pasen más casos como los que ha pasado en este caso aquí en Basauri, y tanto de actualidad como está pasando en Gaztelueta, Salesianos y este tipo de cosas. Que la gente sea valiente y denuncie. Sí, bueno, yo al principio jugaba, pues sí, en el colegio Cervantes de San Fausto. Sí, jugábamos a futbito y partidillos y tal, y luego, pues bueno, por mediación de un amigo de mi padre, Chiquirrín, el hombre, me metió en el Baskonia. Y en el Baskonia pues estuve 2 años, la verdad es que el recuerdo del fútbol Baskonia fue muy bueno, yo lo pasé bien, no tuve ninguna mala experiencia de fútbol. Me tocó con este entrenador y estuve 2 años con él. Yo he tenido muy buena experiencia con él, me parece decepcionante lo que ha pasado, ¿no? Porque no me sospechaba yo esto. No me sospechaba yo esto, aunque cuando he oído pues los argumentos de otros compañeros, me vino a la cabeza este señor, pues por una acción que tuvo con nosotros, no sé si desafortunada o cómo llamarla, creo que desafortunada, que en su momento nos llevó pues a 4 compañeros, nos llevó a su casa, nos puso una película indebida, una película para ser exacto porno, diciéndonos pues que para ser hombres hay que saberse de hacer pajas. Y yo, pues con 10, 12 años que tienes, pues tampoco tienes ni el instinto sexual despertado, me parecía un poquitín
fuera de lugar y bueno, pues lo que piensa cualquier crío. Si se entera mi padre, vamos, me quitas del fútbol y eso. Y lo que quieres es estar jugando al fútbol en la calle y en cualquier sitio, ¿no? En ese momento os subió a la casa de él y tú te fuiste. Sí, no tardé mucho porque cuando nos puso, yo vi el panorama, yo me marché. Dije, no, yo me marcho y se acabó. Y no tuve, se quedaron 3 compañeros allí y yo, más bien por temor a que si hablabas en aquella época, pues también tus padres pues o no te creían o te quitaban del fútbol o siempre tomabas como represalias. No eras un crío escuchado, eras un crío que ibas a ver más todo como la gente en contra de ti, más que apoyarte, ¿no? Yo creo que como crío se te va esas cosas de la imagen por momentos. Luego con los años sí lo piensas, ¿no? Como persona adulta, decir cómo este hombre nos ha puesto esto en televisión, ¿no? O sea, una imagen de estas, ¿no? Porque todos cometemos errores, pero yo creo que eso es una falta muy grave. A mí no se me ocurre como padre, si vienen mi hijo con amigos, ponerles una película porno. Por supuesto que ni explicarle siquiera ese tema. Cada padre tiene que explicarle a su hijo ciertas cosas, ¿no? Yo soy padre de 2 hijos y mi hijo si me vendría con una versión o una acción de estas, tomaría cartas en el asunto. Lo primero es denunciarlo, ¿no? Yo pienso que denunciarlo a las autoridades para poner en conocimiento pues para toda esta gente pues que comete esos actos, ¿no? Que me parece lamentable que se juegue con la vida humana de esta manera. Yo creo que es vergüenza, pudor, ¿no? Muchas veces las mismas víctimas se sienten tan, oprimidas o no sé cómo calificarlo, ¿no? Se sienten avergonzadas, como si tuviesen la culpa ellos, ¿no? Cuando no se debe tener, o sea, yo creo que el caso Pepe es un caso del hombre de que él no tiene nada que arrepentirse, o sea, él ha sido la víctima en la que como niño callaba y avergonzado pues no ha sabido callarse hasta que ha encontrado el hombre el valor necesario para poderlo decir, ¿no? Que no es fácil. ¿Qué les diría yo ante un abuso de esas circunstancias? Pues lo primero es apartar al crío de ese lugar, de esas circunstancias, de esa persona, y luego pues pediría pues que estaríamos más unidos ante estas sinvergüencerías, que la justicia tomaría más cartas en el asunto, ¿no? Porque me parece triste que las cosas prescriban, los delitos prescriban cuando no deben de prescribir, sea cual sea, y que haya gente que sale impune, solo por el hecho del tiempo. Pues no sé, me parece un poco triste, muy triste. Mi relación con él como compañero de trabajo, yo siempre lo he dicho que es un trabajador ejemplar, que es una gran persona, ¿no? Y sí que hay un antes y un después. Desde que yo me entero del vídeo, yo estoy paseando a la perra, como te he comentado antes, y de repente recibo el vídeo y estoy, mientras estoy intentándolo digerir, me llama otro compañero de trabajo, que había utilizado Pepe de puente para que me lo comunicaría a mí, ¿no? Y me cuenta que iba a salir un vídeo. Digo, el vídeo ya le tengo. Entonces yo ese día lo que hago pues es mandarle un vídeo. Yo en ningún momento dudé de las palabras de Pepe ni lo que vi en el vídeo, ¿no? Sino que yo también me desbordo, ¿no? Como diciendo, hostia, ¿no? Vaya movida, ¿no? Entonces yo le mando un mensaje a Pepe y le digo que lo que necesite aquí voy a estar. Sin miramientos y lo que necesite, le apoyo, un mensaje de WhatsApp sin más. Y a partir del día siguiente es ya cuando empezamos a hablar, ¿no? Y entonces empiezo a vivir lo que es empiezo a ver lo mal que lo está pasando, ¿no? Y desde los compañeros de trabajo hasta nuestros superiores, bueno, entramos en shock, pero todo el mundo le ha brindado su ayuda, desde el director de planta hasta nuestros encargados, o sea, no ha tenido ningún problema, o sea, la gente no le ha mirado raro, yo creo que tiene un apoyo, ¿no? De todas formas ha sido la forma en que ha enfocado el problema, ¿no? Con esa naturalidad, ¿no? Porque es un chaval también que si le notas que está mal, lo ves, ¿sabes? Pero la forma en la que lo ha llevado, con esa dignidad, ¿no? Y la cabeza bien alta,
ha sido ejemplar. Estamos muchas horas juntos, más que no con nuestra familia, ¿no? Porque al final trabajamos a un cuarto relevo reforzado y estamos mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces sí que las últimas 2 semanas, antes de que salga el vídeo, sí que les noto como que está un poco desbordado. Yo le vacilaba un poquito para quitarle hierro, ¿no? Pero estaba todo a punto de explotar. Y aquel día Pepe vino a trabajar como tocado, ¿no? Y yo digo, hostia, tío, Pepe, le noté un poco raro, pero bueno, digo, pues no habrá descansado, los críos, el colegio y tal, ¿no? Y nada, tomamos café juntos y todo, y digo, bueno, voy arrancando la máquina y tal, ¿no? Y de repente estamos trabajando y le veo venir como un zombie que se desmayó, bueno, se cayó en mis brazos, ¿no? Y ahí fue como la reventada total, ¿no? Tuvimos que llevar al servicio médico, el tío entró como en shock, llorando, amarillo, pálido, y bueno, para todos fue como, hostia, ¿no? O sea, ha reventado por aquí, ¿no? Era mucha presión, ¿no? Había sido mucha presión, pues sacar toda la luz, la presión de este pueblo, que bueno, al final Basauri se ha portado con el de puta madre, ¿no? Porque el apoyo en la manifestación que se hizo, bueno, fueron casi 4.000 y pico personas, y yo creo que los números lo dicen todo, ¿no? Pero sí, yo ahí me quedé, ¿no? Fue un shock para mí, porque yo le tenía así en brazos, ¿no? Y decía, digo, yo luego le vacilo y le digo, joder, viniste a morirte a mi máquina, ¿no sabes? Pero bueno, ahí fue cuando boom, ¿no? Y a raíz de eso nuestra relación es muy, muy estrecha, ¿no? Pepe me empieza a contar, pues bueno, todos los pasos que va dando y tal, ¿no? Y yo, bueno, pues a raíz de mi pareja y otro par de personas más, empezamos a dar una vuelta al tema de hacer una manifestación por Basauri, ¿no? Para denunciar los delitos de abusos sexuales, ¿no? La ley de prescripción, ¿no? Yo pensaba que cuando había un delito de abuso sexual a un niño, se activaba un protocolo que iba todo el mundo a la cárcel. Yo es lo que pensaba, y lo que pensaba seguramente que mucha gente de este pueblo y de todos los sitios. Cuando sufres un abuso sexual te sientes solo, ¿no? Porque el miedo a la vergüenza, al escándalo, claro, no es lo mismo denunciar ahora, que ya es duro de por sí, ¿no? Salir y decir, mira, me ha pasado esto con esta persona, a hacerlo hace 20 años y siendo un niño, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la intención, por supuesto, que es el arropar a las víctimas y que salgan más víctimas, y pedir a las instituciones un protocolo, ¿no? Que cualquiera no pueda entrenar a un niño sin saber, ya sé que les piden antecedentes y tal, pero bueno, igual hace falta más cosas, ¿no? Era un secreto a voces, ¿no? Porque al señor este se le vinculaba con niños y cosas raras, ¿no? De llevarles a su casa y tal, ¿no? Después de lo que dijo Pepe, yo tengo claro que el mirar hacia otro lado es el miedo al escándalo, y a la vergüenza, ¿no? Y no quiero problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, también en la escuela yo creo que también estas cosas de una manera o de otra se sabían, ¿no? Y hay cómplices más implicados y menos implicados, ¿no? Pero bueno, hay cosas que me ha contado Pepe, ¿no? Que no las entenderé nunca, ¿no? Pues si una persona crees que está haciendo algo a un niño, que están pasando cosas, o sea, no sé por qué, yo tampoco sé por qué no se ha denunciado eso. Está claro que si yo lo hubiera visto, yo lo hubiera denunciado. Si mi hijo hubiera ido a esa escuela, lo hubiera denunciado. Y si no me hubieran hecho caso, pues mi hijo no estaría en esa escuela, está claro. No hace falta tampoco conocer mucho a Pepe para saber lo que dice la verdad, para saber de qué está diciendo la verdad. Pero es que yo he vivido, yo creo que cualquiera es una persona de 40 y tantos años que lo ha estado guardando 20 dentro, no tenía ni ninguna necesidad de decirlo ahora y de sufrir, a ver, entre comillas, la presión, ¿no sabes? El ir por la calle y que la gente, pues, no, mira, ese es el chaval de los abusos, este es la movida de la escuela del Baskonia. Que hablen, por supuesto. Yo creo que hablándolo van a recibir el apoyo y que no se puede, no hay que callarse, ni sentir vergüenza, ¿no? Que hay medios para denunciarlo. Sé que es duro, sé que es difícil, porque empatizo con ellos y me pongo en su lugar. Sé que es complicado, pero joder, les animo a que saquen fuerza de donde sea, que se apoyen en su familia, que se apoyen en sus amigos o que se apoyen en el vecino, pero que lo saquen. El Club Deportivo Baskonia no ha recibido nunca ninguna queja en el comportamiento de este chico.
que había comentarios, bueno, comentarios puede haber todo, pero una cosa tan delicada, si no hay pruebas, es muy difícil involucrarte, ¿eh? Porque puedes generar un problema gordo, ¿eh? Como me han llegado mis rumores, también lo tenían que tener ellos, los rumores, pero como no se ha denunciado hasta ahora, pues entonces yo creo que lo han dejado pasar. Pero ya sabes que cuando pasa una cosa de estas, el último que se entera es el de casa. Igual ellos han sido los últimos en enterarse, en Baskonia. Hasta los cojones, esto, vea, deja ya esto, yo ya estoy hasta los cojones y tal. Pero bueno, pues déjalo, pues si ya llovió mucho tiempo. Volví a la siguiente temporada y allí estaba. Y, oye, ¿no decías que ibas a dejar esto tú? ¿Qué cojones y tal? Este año, y siempre decía, este año, que iba a dejarlo ese año. Y luego seguía, porque ahí ha estado hasta ahora. Y entonces él me contó un cuento, el famoso cuento del monstruo de las tres cabezas y claro, según iba contando, me iba dando cuenta de lo que me iba a decir. Don't wanna think about it, tequila feelings on me. Just told me all the things you did.